tercera y última parte de Las Noches Blancas y también tercera edición y seguramente no definitiva de un clásico de los diccionarios españoles, nada menos que el María Moliner. Acaba de aparecer esta tercera edición con sello editorial de Gredos y de Círculo de Lectores y está con nosotros, como ya anuncié, el lexicógrafo Joaquín da Costa, que se ha ocupado de ella. Joaquín, un trabajazo, ¿no? Pues sí, mucho trabajo. Un trabajo asiduo de muchos días, día tras día, durante unos 5 años aproximadamente, sí. ¿Has estado arropado por un equipo? Claro, estos trabajos son trabajos en equipo, aunque son equipos pequeños, porque es fundamental que haya una coherencia en el trabajo que se hace. Entonces, es un equipo central pequeño y una serie de colaboradores externos, un equipo grande. Bueno, evoquemos un poco la figura de la persona que puso en marcha este diccionario proverbial, doña María Moliner. Bueno, una especie de Agustina de Aragón, ¿no? Una mujer extraordinaria, con una entereza. Ella tuvo una actividad cultural muy importante durante la República. Ella era bibliotecaria de profesión, hizo filosofía y letras, pero sacó las oposiciones de la bibliotecaria. Pero su verdadera pasión eran las palabras. Tras la guerra civil y sus consecuencias, pues fue en cierto modo o muy claramente confinada en una pequeña biblioteca de Madrid. Y ya por los años 50 concibió la idea de hacer un diccionario. Estuvo 15 años trabajando prácticamente a solas, ¿no? Con la ayuda de la familia. Pues esto fue una empresa familiar. Bueno, la ayudarían, pero el trabajo fue suyo fundamentalmente. La familia la apoyaría moralmente, le sugeriría una u otra palabra, pero el trabajo es suyo. ¿Sabes, Joaquín, que yo tuve cierta relación, no directa con doña María Moliner, pero sí con su hijo Pedro Ramón, que estaba conmigo en la cárcel en 1958, estuvimos muchos meses juntos en la cárcel y él le hacía papeletas. Por eso te decía yo lo de empresa familiar, no tuve la sensación de que todos arrimaban el hombro ahí, ¿no? Sí, bueno, es que realmente un diccionario es una empresa de todos, es una empresa común y todo el mundo quiere participar, sugerir palabras, usos, ¿no? Entonces eso también nos ocurre a nosotros, ya no con papeletas, pero a través del correo electrónico mucha gente pues nos escribe y nos sugiere cosas. Esta nueva edición del María Moliner lleva un prólogo de don Manuel Seco, que recientemente, hace 2 o 3 años, sacó también, bueno, lo que en definitiva es también un diccionario de uso del español, aunque su título sea Diccionario del Español Actual. ¿En qué se diferencian, en qué coinciden estos dos libros? Porque coinciden en muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, el Diccionario Seco es un diccionario exclusivo del uso actual. Exclusivo del uso actual. Él ha definido su sincronía, que se llama lingüística, desde los años 50 hasta nuestros días. Mientras que el Moliner, aunque se centra en el uso actual, incluye usos de otras épocas. Es decir, nosotros encontraremos palabras del Quijote en el diccionario de Moliner, pero no las encontraremos en el diccionario de Seco. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que el diccionario de Moliner, aparte de las definiciones de los términos, incluye una serie de anotaciones sobre el uso de las palabras y un sistema de sinónimos y expresiones afines que nos llevan de la idea a la palabra. Es decir, es un diccionario que han utilizado mucho los escritores porque nos permite encontrar la expresión adecuada para lo que queremos decir. Dímelo a mí. Pero no, eso en definitiva fue una idea redundante, puesto que hablamos de un diccionario ideológico de don Julio Casares. Fue el primero que intentó hacer un diccionario. No, intentó, lo había hizo, antecedentes como el Roger, un diccionario francés clásico. Sí, pero en español. En español. Primero fue en español lo había. Sí. Antes de don Julio Casares hubo un diccionario ideológico. Antes de Casares no. Lo había para el francés, pero no para el español. Efectivamente lo inventó para España Casares, se inspiró en Casares y lo incorporó al Moliner, pero lógicamente esa parte pues se ha ido actualizando y en ella yo como escritor le debo muchísimo al Casares y le debo también muchísimo al María Moliner. Dice Manuel Seco en el prólogo que ha puesto al diccionario de María Moliner que fue el último eslabón de una cadena de héroes. Por eso decía yo un poco lo de Agustina de Aragón, ella era de Zaragoza, ¿no? Sí. Claro, porque es que los diccionarios hasta nuestros días han sido obras individuales, obras de personas de una voluntad extraordinaria. Actualmente son el trabajo de equipos de especialistas que deben estar bien coordinados, pero no tienen ese carácter quizá heroico que tuvieron en otros tiempos, ¿no? Hablemos de Covarrubias, hablemos de los académicos del diccionario de autoridades, del propio Casares y de Moliner, ¿no? El María Moliner es un instrumento de uso del español no solo para quienes hablan el español, sino también para quienes lo aprenden. Sí, su idea original al comienzo fue la de hacer un diccionario para extranjeros, algo que ahora está bastante de moda porque el español es una lengua importante en el mundo y entonces hay ya muchos diccionarios de español para extranjeros, pero Moliner intentó hacer un diccionario para extranjeros, pero se le fue la mano. Ella quería hacer un diccionario en 2 años con vistas a obtener una serie de
pequeños beneficios económicos para montar una clínica, pero resulta que se le fue de las manos y tardó 15 años y hizo esta maravilla que es el Moliner. Ella decía de su diccionario que era único en el mundo. Lo sigue siendo, realmente lo era, único en el mundo. No hay nada similar en el ámbito de otras lenguas. Hay diccionarios que pueden ser similares, pero parcialmente, pero que tengan en un solo diccionario todo lo que tiene el María Moliner no existe. Bueno, la primera edición es de 1966-67, sí. La segunda es de 1998 y esta tercera añade 12.000 términos nuevos sobre un total de 94.300 páginas más. Así es. Sí, bueno, muchos términos... 12.000 son muchos términos. Son muchos términos. Por un lado, porque ha habido que actualizar la terminología con las nuevas palabras que tenemos en la vida cotidiana, de la tecnología y de muchas otras cosas, ¿no? Por otro lado, hemos incluido muchos adverbios en mente que se excluían sistemáticamente en ediciones anteriores porque ocupaban un sitio de manera inútil. Nosotros los hemos incluido, pero sin que nos ocupen mucho. Los hemos incluido como una subentrada dentro de las entradas correspondientes a adjetivos. Y luego hemos incluido algo que solía excluirse también, que eran los gentilicios. Hemos incluido una gran cantidad de gentilicios. Un diccionario como este es el reflejo, el espejo de la sociedad en la que surge. Porque claro, aquí están todos los cambios que han introducido las últimas décadas en nuestras vidas, están ahí reflejados, ¿no? Es en lo que hemos pensado. O sea, nosotros hemos buscado que fuera un reflejo de la sociedad actual, con los cambios sociales, con el mestizaje, con los cambios en las relaciones personales. Hemos querido que el diccionario sea un reflejo de todo eso. Y multiculturalismo. Multiculturalismo. Hay palabras que se burka, feng shui, que son claramente multiculturalistas, claro, ¿no? Pero estas culturas están presentes ahora en nuestra cultura actual. Bueno, la frase, el lema de la Real Academia Española es limpia, fija, da esplendor, como sabes. Este diccionario yo no estoy seguro de que limpie, fije y dé esplendor, más bien sus derroteros son otros. Limpiar no limpia, al contrario, añade. Fijar no fija, porque recoge muchísimas acepciones de cada voz. Y da esplendor, pues no sé hasta qué punto, porque en la medida en que lo admite todo, el que tiene manga ancha... Yo creo que este diccionario registra el uso y ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre las diferentes opciones que tiene la lengua para hacer su propio uso. Yo creo que el usuario ha alcanzado una madurez como para que la lengua no deba ser considerada como un catecismo en el que se diga esto está bien, esto está mal, sino que nosotros pongamos a disposición del consultante todas las posibilidades con los comentarios que sean necesarios para que el consultante y el usuario elija. Me parece que sería el espíritu del diccionario. Recoge muchísimos términos que proceden de la informática, de Internet, de las nuevas tecnologías. Sí, bueno, los términos, la terminología es inmensa. Dentro de la informática, las tecnologías es inmensa. Solo se recogen aquellos que han entrado en nuestra casa, sí, que son habituales en el uso cotidiano. Pero claro, yo, por ejemplo, hay palabras de uso cotidiano, evidentemente, que yo no sé lo que significan. Tendré que acudir al María Moliner. Por ejemplo, chill out. Por lo visto, me he enterado, una zona en las discotecas de música tranquilita. Quizás que no estás muy en la onda. No, evidentemente no estoy muy en la onda. No, veo por todas partes chill out, pero nunca sabía lo que era el chill out. Sí, ¿no? Bueno, efectivamente es el lugar donde se pone música tranquila y esa música tranquila también es un estilo de música. Incluso hay versiones chill out de otras músicas. Es un tipo de música tranquila, relajante. Es la típica música que te ponen en los hoteles, ¿no? Ya. Claro, música de fondo, en definitiva, música de fondo, fondo, musical. Que se puede hablar con ella, en fin, es un tipo de música relajante en general. Bueno, y efectivamente hay también mucha aportación del mundo de los jóvenes, ¿no? De las jergas, de las tribus juveniles, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que la jerga y el argot es peligroso porque es efímero. Ahí va. Un diccionario tiene que tener cuidado con esas cosas. Lo que ocurre es que hay términos argóticos que efectivamente ya tienen una continuidad y una presencia importante y que el diccionario tiene que incluir. Por ejemplo, el término rayar o rayarse, que usan constantemente los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ya tiene una permanencia que ya aparece en la prensa, ya aparece incluso en cierto tipo de literatura y que tenemos que incluir. Otro tipo de novedades. Nunca es seguro que vayan a pervivir esos términos, ¿eh? No es seguro. Por ejemplo, flipante. Es posible que eso sea sustituido. Yo recuerdo cuando yo era joven había términos que todo el mundo utilizaba y que han desaparecido por completo. Por ejemplo, de una chica fácil, ¿no? De una chica ligona. En aquella época se decía que tragaba. Ahora nadie dice eso, ¿no? Sí, pero bueno, en su momento tuvo su importancia y tuvo una permanencia. No fue una cosa excesivamente efímera y por lo tanto un diccionario que sí refleja usos obsolescentes, pues debe incluirlo también, debería haberlo incluido. Bueno, ya que ha salido esto del ligar y no ligar,
el sexismo, el posible sexismo o no sexismo del diccionario, una cosa peligrosísima también, porque en la medida en que la sociedad haya sexismo, habrá evidentemente palabras que son sexistas y que sin embargo la corrección política imperante en estos tiempos aconseja poco menos que excluir. Bueno, realmente nosotros, como te digo, hemos sido un registro del uso. No tenemos una actitud de por ser políticamente correctos, incluir algo que no se usa. Pero es verdad que, por ejemplo, en el campo de las profesiones es evidente que la terminación femenina ha habido que incluirla en cientos de entradas, porque ya hay muchas profesiones que son ejercidas por mujeres. En el diccionario probablemente en ediciones anteriores no estaba la terminación arquitecta, pero ya hay que incluirla, o otras muchas profesiones. Está, ¿no? albañila, por ejemplo, que Albañila. es un término que recientemente ha suscitado polémicas. Sí. Pues no te sabría decir, habría que ver si está documentado, no lo sé, Ya. no lo sé. ¿Todo lo que está ahí está documentado? Sí, ¿Documentado en todo. prensa, en televisión o documentado por las calles? Está documentado al magnetófono, por así decirlo. Básicamente en corpus de referencia, que son grandes masas de textos digitales en los que se puede consultar. Bueno, corrección política, tengo aquí, ¿dónde estaba? Estoy buscando la definición que dais de matrimonio. Se me ha traspapelado, bueno, aceptáis, digamos, la definición de matrimonio recientemente impuesta por ley, por decreto. Bueno, pareja humana, sí, no sí, pareja de hombre y mujer. La verdad es que esa definición de matrimonio está en el Petit Robert desde el año 1993 y allí no está admitido. Es que no conviene confundir el plano lingüístico con el plano legal. El uso de la palabra matrimonio en ese sentido existe, ha existido antes incluso de la aprobación legal y ha pasado con naturalidad a... Pero yo creo que es el único diccionario que recoge esa acepción del matrimonio, ¿no? Esa nueva acepción legal, en definitiva. Probablemente el único diccionario español, sí, sí. El único reproche que yo escuchaba en mi época que se le hacía a doña María Moliner, y era un reproche que se extendía un poco a todas las mujeres de su generación, a todas las mujeres progresistas de su generación, de izquierdas, republicanas, de la Resi, por así decir, era el puritanismo. Decía de ella que era un poco puritana y que eso le había llevado a excluir del diccionario determinados términos. Sí, doña María al final yo creo que era una mujer de pueblo y esas cosas quizás no nos verían muy bien o pensaría que los demás no los verían bien. No es verdad que Moliner no incluyera tacos, incluía algunos pero pocos, algunos sí incluía. Y es verdad que por puritanismo probablemente pues no los incluyó, aunque posteriormente reconoció que debería haberlos incluido y de hecho se incluyeron en gran cantidad en la edición del 98. Hablábamos antes de los términos que proceden de la red, de Internet. Colgar en, se dice. Bueno, a mí colgar en me rechina, porque en definitiva colgar es colocar, el derivado oculto es colocar, el derivado popular es colgar y no se cuelga de o se coloca en. Sería mucho más correcto y mucho más lógico, mucho más sensato decir se coloca en la red, porque de la red no se cuelga nada. Sí, bueno, pero una cosa es lo que nos parezca lógico a nosotros y otra cosa es lo que realmente se usa, ¿no? Y realmente la expresión que se ha acuñado es colgar, y así es como lo utilizan los informáticos y así es como nos llega a nosotros. Entonces, uno es muy libre de decir colocar, pero la verdad es que el término acuñado es colgar, y que es el calco del inglés, ¿no? Y que es el término que se utiliza un poco en la jerga informática y que nos llega a nosotros, ¿no? Ya que hablamos de la red, esto va a ir acompañado por un CD-ROM de la red de informática, ¿no? Sí, o vaya acompañado, vamos, ¿no? Bueno, todavía estamos en ello, estamos trabajando en ello, ya está muy avanzada, pero saldrá para el año que viene. Todavía no está. Es verdad que algunos medios lo han anunciado, pero claro, no yo lo he leído, no sé dónde. No, pero no es correcto, es para el año que viene, ¿eh? Bueno, otro de los rasgos de originalidad de esta tercera edición es que incluye todas, gran parte de las abreviaturas. Hay un catálogo de abreviaturas, ¿no? Que eso es algo que los demás diccionarios no recogen. Doña María incluía las abreviaturas en el cuerpo del diccionario. Nosotros las hemos extraído porque al fin y al cabo es un elemento extraño en el cuerpo de un diccionario, pero las hemos incluido en un apéndice, las hemos ampliado y completado porque realmente eso es algo muy útil que van a agradecer los usuarios. Bueno, y si habéis incluido las abreviaturas, Joaquín, ¿por qué no habéis incluido también algo que a mí me atormenta, que son las siglas? Damaso Alonso decía, ya en su época, un siglo de siglas. Sí. Bueno, yo ahora cojo la prensa y realmente de la mitad de las noticias no sé de qué están hablando porque está todo en siglas para mí ininteligibles. Sí. Supongo que para el hombre de la calle tanto o más. Sí, bueno, dentro del cuerpo del diccionario están incluidas las siglas que se usan como palabras, no las siglas referidas, por ejemplo, a instituciones, otras cosas. Ya. Pero es verdad que hay un abuso increíble de las siglas y yo no sé qué hubiera dicho Damaso Alonso, ¿no?, en estos tiempos. Y hablabas antes de los gentilicios. Sí. Se han incorporado muchísimos gentilicios. Muchos gentilicios. Que eran imposibles de encontrar antes, o tenías que meterte en 1000 vericuetos. Sí. ¿Cómo se llaman los habitantes, los nacidos en Abejar, por ejemplo? Sí. ¿No? Hay ya algo de documentación sobre ello y en algún caso nos hemos visto obligados a llamar al ayuntamiento para preguntar cómo se decía
el habitante de tal sitio, ¿no? Porque no aparecía por ningún sitio. Sí. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo de consulta? Porque claro, el diccionario de María Moliner tenía y sigue teniendo, me imagino, era muy peculiar en esto, ¿no? Es decir, no encontrabas todas las palabras por orden alfabético, sino que había muchas palabras que estaban arropadas dentro de un concepto más genérico, ¿no? Sí, vamos a ver. Lo cual complicaba un poco las cosas. Sí, el orden alfabético normal se restituyó en la edición del 98, Ajá. porque realmente el sistema que utilizaba era un sistema que no era satisfactorio, porque al final no era ni un sistema orgánico por familias y era muy difícil encontrar las palabras. Así que en el 98 ya los pusimos todos los términos por orden alfabético. Entonces es un diccionario alfabético normal en la parte normal de consulta de las acepciones, pero es que además tiene un componente inspirado en Casares, como comentabas, que es el componente ideológico, que no tiene nada que ver con la ideología, sino con la relación de las ideas, que la búsqueda se establece a través de otras palabras, ¿no? A través de otras palabras de significado afín o relacionado. Y también habéis cuidado y renovado la tipografía. ¿De qué modo? Sí, pues hemos empleado, hemos sustituido algunos elementos que había en el texto por cambios tipográficos que nos ha permitido limpiar la presencia y además ahorrar algo de espacio. Por ejemplo, abundaban muchísimo las comillas, las hemos sustituido por cursiva. Hemos también utilizado muchas mezclas de fuentes, de tipos de letra, que permiten distinguir los diferentes elementos de la entrada. En fin, yo creo que hemos modernizado muy bien el aspecto y yo creo que ha ganado y se ha clarificado. Bueno, última pregunta, Joaquín. El futuro. Parece ser que estáis preparando una edición de bolsillo. Es difícil de concebir el María Moliner en edición de bolsillo, pero en fin, menor coste, menor tamaño y menor peso. Bueno, estamos en este momento viendo dos posibilidades. O bien una edición de bolsillo íntegra, en la que aparezca todo, o bien una edición resumida o abreviada. Estamos viendo estas dos posibilidades y veremos a ver. Una edición abreviada en la que aparezca lo fundamental, pero en la que haya que eliminar algunos elementos. Yo soy un escritor nómada, yo soy un adicto a los diccionarios, entonces realmente tengo serios problemas, porque tú metes el María Moliner, metes el seco, son ya 4 tochazos así, bueno, ya los 20 kilos de equipaje que te consienten las compañías aéreas los has liquidado, no te puedes llevar ni siquiera los calzoncillos. Bueno, el año que viene vas a tener o bien de bolsillo o bien abreviada una cosa más pesada, más ligera y más pequeña. Joaquín, te agradezco mucho todas estas explicaciones sobre este clásico de los diccionarios de la lengua castellana, que es el María Moliner. Ya saben ustedes, tercera edición del María Moliner, con 12.000 términos nuevos, 300 páginas más y sello editorial conjunto de Gredos y de Círculo de Lectores. Terminamos con él Las Noches Blancas, pero dentro de 7 días, Dios mediante, volveremos a estar aquí.